Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Seamos bienvenidos nuevamente a este momento, hermanos. Como Iglesia Cristiana Bautista Oreb de Salamanca, les damos la más cordial bienvenida, confiando en que tendremos un tiempo igualmente bendecido. Sabemos que cada vez que disponemos nuestra vida, nuestro tiempo para dedicarlo al Señor, recibiremos grandes bendiciones en el Señor, hermanos. Así que, pues, seamos bienvenidos todos nuevamente. Vamos a iniciar con una oración. Vamos a pedirle al Señor su dirección para poder entender, recibir su palabra en lo profundo de nuestros corazones, para aprender en forma, en conducta y hacer así su voluntad. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Padre, queremos darte las gracias, Señor, por concedernos nuevamente el estar en esta tarde, en este lugar, Señor. Nos reunimos en tu nombre, Padre. Nos reunimos en tu nombre, Señor, confiando en que en este momento tú vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Sabemos que las palabras del hombre quedan en tierra y por eso es que venimos con la necesidad, con el hambre, Señor, de tu palabra, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz y es por tu palabra que se sostiene el universo en su lugar. Así que, Señor, necesitamos escuchar tu palabra y por eso cada corazón que nos reunimos en esta tarde, Señor, sabemos, tenemos la convicción de que recibiremos bendición a través del mensaje de esta tarde. Tú eres el autor de la vida, tú eres el autor de la Biblia, así que ¿quién mejor que el príncipe de los pastores para alimentarnos en esta tarde a través de tu palabra? Gracias te damos, Señor, y sabiendo que cada corazón que se reúna, que se una, Señor, que se conecte a esta transmisión, recibirá bendición, Padre, porque no nos dejarás ir con las manos vacías. Por el contrario, tu palabra en nuestro corazón, qué gran tesoro, Señor. Háblanos entonces, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermanos, en nuestro recorrido por el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 21. Mateo, capítulo 21. Y vamos a leer del versículo 28 al versículo 32. Mateo, capítulo 21. Versículos 28 al 32. Lo leemos en voz alta, hermanos, todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Algo que vamos viendo, hermanos, es que en esta última semana, hermanos, antes de la crucifixión, Jesús pasa diferentes trampas por parte de la gente que quería, hermanos, destruir el ministerio de Jesús. Había pasado varias cosas desde su llegada. Recordemos, entró como el Rey de Reyes, se fue a descansar, regresó, dio la aplicación de la higuera al siguiente día, recordemos, y entró al templo a enseñar. Al entrar nuevamente al templo, hermanos, pues en el templo ya Jesús era conocido, ya día anterior había hecho la limpieza, recordemos eso también, ¿verdad? Y ahora él regresaba y se ponía a enseñar.
Y a la mitad de su enseñanza llegaron los dos grupos, ¿se acuerdan? Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, los líderes religiosos y los líderes de la sociedad, juntos, trabajando con un objetivo: hacer quedar mal a Jesús. Y cuando Jesús les hace la pregunta acerca de Juan el Bautista, la respuesta de ellos es simple: no sabemos. Entonces, aunque ellos demandaban para sí la autoridad, ellos creían ser los jefes, las máximas autoridades, ahí, pues resulta que Jesús demuestra que no solamente no son capaces, sino que ni siquiera tienen noción de lo que están haciendo en esos lugares. Pero no termina ahí el asunto. El versículo 27, hace 8 días lo vimos, dice Jesús al final: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. No les voy a responder de la forma que ustedes quieren, no les voy a dar la respuesta que ustedes buscan. Sin embargo, y ahí es donde entra este pero que continúa, sigue hablando con ellos, con las dos personas representando los dos grupos del pueblo que se acercaron a Jesús. Jesús les dijo: no les voy a dar la respuesta. La pregunta era: ¿con qué autoridad? ¿Quién te dio esa autoridad, verdad? Primero, ¿con qué autoridad? Después, ¿quién te la dio? Y Jesús dice: no les voy a contestar. Pero les pregunta: ¿qué os parece? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la opinión de ustedes? No les está exigiendo una respuesta directamente de me tienes que contestar. Más bien pregunta: ¿qué te parece? ¿Qué opinas de esta historia? Y dice Jesús: un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo: hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y recordemos esto: cada que el Señor Jesús hablaba con historias de esta forma, con parábolas, hermanos, era para que el pueblo fuera confrontado a un mensaje un poco más claro. Era la manera que nosotros decimos hoy: te lo voy a explicar con manzanitas para que me entiendas. Y les hace ver el ejemplo, hermanos, de su caso, de lo que están haciendo ellos y de la gente a la cual ellos no querían, a la cual ellos menospreciaban y la cual ellos condenaban. ¿Quiénes? Pues los pecadores. Recordemos, hermanos, que de entre los grupos de líderes principales de los sacerdotes se encontraban los dos grupos, las dos, pues en su tiempo vendrían siendo las dos denominaciones, ¿verdad?, más fuertes, que eran los fariseos y los saduceos. El sumo sacerdote era del grupo de los saduceos, y estos se caracterizaban por ser ricos, por tener control en el templo, por tener el orden en esa forma. Los otros eran los fariseos, y la palabra fariseo significa separado, ¿verdad?, separatistas. Ellos se caracterizaban por no dejarse tocar por lo que ellos consideraban o a quienes ellos consideraban inmundos. Entonces caminaban entre el pueblo, pero sin mezclarse entre el pueblo, que no los tocara nadie para no mancharse. Entonces Jesús les hace ver este tipo de actitudes. En cuanto a los líderes de los ancianos, pues ellos estaban a favor, estaban siendo títeres del Imperio Romano. Así que había conflictos en ambos grupos. Y Jesús les dice: miren, fíjense bien, les voy a contar una historia, ustedes me dicen su opinión. Un hombre llegó y tenía 2 hijos. Y le dijo al primero: hijo, por favor, ve a trabajar en mi viña. Y entonces el hijo dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. La palabra clave en esta historia, hermanos, es arrepentido. La palabra arrepentido, hermanos, viene traducida de una palabra griega que se pronuncia metanoia, que significa cambio de mentalidad. Así que lo que tenían aquí es que este hijo cambió su perspectiva al conocer la voluntad del Padre y darse cuenta que él había hecho lo contrario, y que al final de todo, hermanos, trabajar en la viña del Padre era bendición para él. Así que el padre no nada más llega y encomienda cosas así por decir, porque no tiene nada que hacer, sino que sabe que el hijo que trabaje ahí recibirá bendición en esa viña. Así que Jesús les dice esto, les dijo no, pero hubo arrepentimiento, no quería nada con el Señor en el trabajo y la confianza del Padre.
Pero en su corazón se dio cuenta que no debía ser así, así que se arrepintió y entonces fue a donde el padre esperaba. Después dice, acercándose al otro, de la misma manera le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, pero fíjese bien, hay una coma. Esto nos ayuda a entender el énfasis con el cual este hijo responde. Y además le llama Señor. Hijo, ve a trabajar a mi viña. Y el hijo dice, sí, Señor, voy. Y no fue. Y no fue. Y esto, hermanos, retrata la misma actitud de aquel que pretende, hermanos, pero no es. La falsedad de aquel que cree tener derechos, pero no los merece y no los ejerce. Aquel que cree que puede, aquel que cree que es digno, aquel que cree que merece, pero no hace más. Hermanos, algo que nos enseña el Señor Jesús con su venida, hermanos, a la tierra, a mostrarnos cómo se vive la palabra de Dios, fue haciéndose, Pablo lo escribe cuando escribe la epístola a los Filipenses, haciéndose obediente. Esta parte es importante porque estamos hablando de que aquel que le dio la ley a Moisés vino a enseñar cómo se debe obedecer. Entonces esto pone en nosotros, hermanos, una situación diferente, porque entonces no tenemos pretexto para no hacer o para poner quejas. Porque nuestro criterio es de tener relevancia en algún lugar, en algún puesto, en nuestro trabajo, en la familia, en la iglesia. Se nos olvida que todos somos siervos. Y el siervo está dispuesto. El siervo se levanta y va. El siervo ya sabe el proceder del Señor como para preguntar, ¿quieres que yo sirva? Nadie dice eso. El siervo sabe la voluntad del Señor. Entonces, para nosotros, hermanos, tenemos que aprender a estar dispuestos. No solamente decir, yo quiero comprometerme. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos insistido o hemos invitado, hermano, quiere participar en algún ministerio, quiere hacerlo, y a principio de año todos decimos, voy, yo quiero estar? Después de 3 meses nos damos cuenta quién hizo un compromiso genuino para servir, porque no está sentado esperando que le llamen, porque se levanta y va. Aquí estoy. Aquí estoy. Esto es interesante porque nos da los dos extremos. Aquel que dice, no quiero, pero que sabe en su corazón que necesita hacer la voluntad del Padre. Y entonces se arrepiente. Y esto abarca a aquellos que somos creyentes, que somos ya de la iglesia, como aquellos hermanos que están dudando acerca de su vida espiritual y que han entendido que necesitan arreglarse con Dios. De aquellos que están en la iglesia y que creemos que por tener muchos años en la iglesia merecemos respeto por eso. Hermanos, el único que merece la gloria en todo lugar es el Señor. Él es el único que merece ser glorificado y todos los demás somos siervos. Problema, porque unos somos los que decimos, sí, Señor, voy, pero no lo hacemos. Y algunos otros desde un principio decimos no. Y terminamos haciéndolo. Y Dios quiera, hermanos, que ese arrepentimiento sea genuino. Si usted no se ha comprometido con Dios genuinamente, podemos hacerlo ahora. Porque el Señor espera esto. Esta historia se la cuenta, hermanos, a la gente que llegó a tenderle esa trampa. Esta historia no se la contó al pueblo. El pueblo estuvo oyendo. El pueblo tuvo que aprender. Pero esta historia va para confrontar la actitud de estos dos que llegaron a desafiar a Jesús. Y lejos de recibir Jesús un desafío, les regresó una historia para confrontarlos. Y hermanos, la respuesta que ellos dan, fíjense, al principio dicen, no te damos respuesta porque no queremos meternos en problemas. ¿Con quién? Con el pueblo, con la gente, acerca de Juan el Bautista. Y le dicen, no sabemos.
Y Jesús les obliga a dar una respuesta que los confronta a ellos. Dice el versículo 31, Jesús les dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el grupo: el primero. Se dieron cuenta de la respuesta, es, hermanos, indudable. El primero, la voluntad del Padre, ¿cuál era? Que trabajaran en su viña. Aun cuando la primera respuesta del primer hijo fue no, fue movido al arrepentimiento y lo terminó haciendo. La voluntad del Padre era que sus hijos, uno de sus hijos trabajara, y el segundo dijo: yo voy a ir. Es lo mismo que decir: sí, yo lo voy a hacer, pero cuando yo diga, cuando yo quiera, cuando yo pueda, como yo quiero hacerlo. Y a Dios no se le sirve así. Jesús les dijo: de cierto os digo, miren las palabras tan duras, pero reales, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. La verdad es esta: los pecadores a los cuales ustedes condenan les van ganando la entrada al cielo. Pero si ellos eran los sacerdotes, ellos enseñaban, ellos tenían la escritura, ellos lideraban al pueblo, y Jesús les dice: estos les van ganando en la entrada al cielo porque se han arrepentido. Eso es lo que dice abajo. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Ustedes que conocían la escritura, ustedes que son los maestros, vieron un mensaje genuino en Juan y no creyeron. Recordemos que el mensaje de Juan, pues fue un mensaje difícil. El mensaje de Juan, hermanos, no fue acerca de un apapacho, ¿verdad? De ustedes son buenos, qué bueno que están aquí. El mensaje de Juan no fue para adular el trabajo de estas personas. El ministerio y las palabras de Juan no fueron para decirle: ustedes son excepcionales, ¿verdad? Las palabras de Juan los acusaron, hermanos, y Juan les dijo: son serpientes, son generación de víboras. Así que como que ver a Juan el Bautista de esa forma no les gustó, porque confrontó su pecado. Y hermanos, seamos sinceros, ¿a quién de nosotros nos agrada que nos señalen nuestras faltas? Hemos hablado acerca de lo que hace un verdadero amigo. Y un verdadero amigo, hermanos, quítese de la mente esas ideas que se publican mucho en las redes, ¿verdad? Un verdadero amigo te dice tus verdades. Hermanos, según la Biblia, un verdadero amigo te acerca a Dios. Un verdadero amigo es el que sostiene en oración. Un verdadero amigo es el que pone su hombro para que no caigamos. Un verdadero amigo está presente en oración. Un verdadero amigo se hace, hermanos, en el momento de la crisis, cuando espiritualmente podemos cargar al paralítico y llevarlo a Jesús. De eso se trata. Así que Juan el Bautista llegó con un mensaje a esa gente religiosa, a esa gente que creía en su sistema y que decía que su religión lo era todo. Pero su lejanía con el Señor era evidente y les molestó lo que les dijo, porque no les aplaudió, no elogió. Juan dijo la verdad: necesitan arrepentimiento. Pero no se quisieron arrepentir. Sin embargo, dice: vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Y mire, otro pero: los publicanos y las rameras le creyeron. Les dice Jesús: ustedes son el hijo segundo, el que dice sí, yo voy, pero que no cumple la voluntad del Padre. Sin embargo, los pecadores, los malos, las rameras, los publicanos, los que ustedes no quieren, resulta que ellos se han arrepentido. Hermanos, el arrepentimiento, el cambio de mentalidad, consiste, hermanos, en esa obra del Espíritu Santo en nosotros, redarguyendo nuestro corazón, haciéndonos ver nuestra necesidad y nuestro pecado, y reconocer que necesitamos un Salvador, y creer en las palabras del Señor.
Y por eso dice, ellos sí creyeron. Ellos creyeron el mensaje. El mensaje de Juan era arrepiéntanse. El mensaje de Jesús, aquí en lo mismo, ellos se arrepintieron. Ustedes solamente están en su religión, pero ni le creen a Dios, ni obedecen a Dios, y ni hay pesar en su corazón por pecar. Una persona que se arrepiente le caracteriza, hermanos, aborrecer el pecado que antes amaba. Por despreciar el pecado que antes buscaba. Por dolerle en su vida, fallarle a Dios. Hermanos, cuando usted y yo pecamos y ya no nos duele ni pensamos en el corazón de Dios, entonces hay un problema. Porque no nos estamos arrepintiendo. Porque ya el pecado comenzó a endurecer nuestra conciencia, nuestro corazón. Cuando usted y yo, hermanos, tal vez digamos, bueno, yo no he pecado, no he matado, no he robado. Pero hay pecado de omisión, que hemos dejado de orar. Hermanos, que no apartamos el tiempo para reunirnos, ni siquiera virtualmente. Y hasta llegamos tarde. Tenemos que aprender, hermanos, a vivir en el arrepentimiento y decirle al Señor, me duele fallarte, Señor, me pesa fallarte. Eso caracterizó el cambio en el corazón de los publicanos, el cambio en el corazón de las rameras, que a los líderes del pueblo ya no. Así que sí es importante esto. Dice, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Señor, me arrepiento, creo. Qué difícil, hermanos, pertenecer a la iglesia o creer que mi religión, cuando mi corazón no se ha arrepentido. No existen palabras más hermosas que escuchar de labios de Dios, te amo, que escuchar de labios de Dios, te perdono. Pero eso solo lo escucha alguien que se ha arrepentido. Hermanos, cuando le hemos fallado a Dios, cuando hemos pecado delante de Dios y nos ponemos a cuentas en arrepentimiento, y el Señor, hermanos, nos hace saber que estamos perdonados y saber que Dios sigue siendo el mismo que espera en la gente de su pueblo, en la gente que ha escuchado el mensaje. Señor, estoy arrepentido. Los pecadores del tiempo de Jesús le creyeron. Y les dice quiénes. Los publicanos, que eran ladrones, que eran traidores a la nación. Y las rameras. Ellos van a estar antes en el reino de los cielos que todos aquellos que creemos ser cristianos, pero que ya ni siquiera nos duele fallarle a Dios. Así que tengamos en cuenta, hermanos, nuestra vida espiritual. Hagamos la voluntad de Dios. No tomemos a la ligera, hermanos, que el arrepentimiento es clave en nuestras vidas. Que podamos vivir, hermanos, según su voluntad, haciendo su voluntad, y que Él sea glorificado. Les invito a inclinar su rostro. Vamos a orar. Amado Padre, queremos darte gracias. Has sido bueno, has sido fiel, y nos permites meditar en tu palabra esta tarde, confiando, Señor, en que tu palabra no regresa vacía, y sabiendo que en nuestra vida hay necesidad, te pedimos tu dirección para hablar, para actuar, para decidir. Y que tú nos guíes, Señor, por el camino que eres tú, el camino, la verdad y la vida, sin apartarnos. Pero también, Señor, con el cuidado de no fallar, con el cuidado de no acelerarnos en nuestras respuestas para decir sí, pero sin compromiso.
sino que tampoco, Padre, digamos no y tengamos que arrepentirnos, Señor. Si te hemos fallado, sí nos arrepentimos, pero que nuestra respuesta, Señor, inmediata sea sí, acompañada de un compromiso final, Señor, sin cambio, sin mudanza, lealtad, fidelidad a tu voluntad, creyendo tu palabra, Señor. Así que, Padre, te rogamos que tome nuestras vidas y que no se nos olvide, que no se quite de nuestra mente que somos tus siervos. Y el siervo hace la voluntad del Señor como el Señor dice. Así que aquí estamos, Padre. Gracias te damos con todo el corazón, porque sabemos, Padre, que a más de uno nos has confrontado esta tarde. Transfórmanos a tu imagen. Y Señor, te damos la gloria por todo lo que tú has dado, por todo lo que tú has hecho, por ser nuestro Señor y por perdonarnos, Padre. Bendice, Padre, este inicio de semana en cada uno de nuestros hermanos, amigos que están conectados, Señor. Y danos una semana, Padre, victoriosa para la honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Deseamos que tenga, hermanos, una semana, como orábamos, ¿verdad?, llena de bendición, llena de gozo. Pero recuerde, hermanos, hay dificultades y necesitamos mantener nosotros, por salud personal, por testimonio como cristianos, obediencia a las indicaciones de nuestras autoridades. Así que, hermanos, cuídese mucho, tenga higiene, use cubrebocas si sale. Hermanos, no porque confiemos en Dios quiere decir que actuemos con negligencia. Así que deseamos que Dios les bendiga, que Dios le acompañe, hermanos, y cuídese mucho. Dios le bendiga.